Bienvenidos a Palabras de Sabiduría. En este estudio, vamos a sumergirnos profundamente en uno de los pasajes más importantes de las enseñanzas de Jesús sobre los últimos tiempos, la venida del Hijo del Hombre, descrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 29 al 44. Este pasaje forma parte del discurso del Monte de los Olivos, donde Jesús profetiza sobre los eventos que precederán su regreso y enfatiza la urgencia de estar siempre preparados. Profundizaremos en cada versículo para explorar las advertencias de Jesús y entender cómo estas enseñanzas aplican a nuestras vidas hoy. Versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. En este versículo, Jesús describe eventos cataclísmicos que seguirán a un período de gran tribulación. Esta tribulación, mencionada anteriormente en Mateo capítulo 24, versículo 21, es un tiempo de angustia extrema que no tiene precedentes en la historia. Jesús usa un lenguaje apocalíptico similar al de los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías y Joel, para describir cambios cósmicos significativos, el oscurecimiento del sol, la pérdida de luz de la luna y la caída de las estrellas. Estas imágenes pueden interpretarse literalmente, como eventos astronómicos, o simbólicamente, representando un trastorno completo del orden natural y espiritual. Las potencias de los cielos serán sacudidas podría referirse a fuerzas cósmicas o espirituales, indicando que el cosmos entero será afectado por este evento, subrayando la magnitud del juicio de Dios. Este pasaje nos recuerda que la creación misma responderá a la presencia de Dios de una manera dramática, resaltando la importancia de estar espiritualmente preparados para este tiempo de cambio radical. Versículo 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este versículo marca la revelación del Hijo del Hombre, una figura mesiánica identificada con Jesús. La señal del Hijo del Hombre no se especifica claramente, pero su aparición será inconfundible, sirviendo como anuncio de su venida. La reacción de todas las tribus de la tierra que harán duelo puede reflejar un reconocimiento global del error y el pecado, así como un lamento por no haber seguido a Cristo. El duelo también puede interpretarse como arrepentimiento, un reconocimiento del juicio inminente. La imagen de Jesús viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria conecta con la visión del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 7, versículo 13, que habla de un Hijo del Hombre recibiendo dominio y autoridad eterna. Las nubes a menudo simbolizan la presencia divina y la gloria de Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 9, subrayando la soberanía y la majestad de Jesús en su regreso. Esta descripción desafía a los creyentes a anticipar este evento con esperanza y a vivir con la expectativa de su manifestación gloriosa. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En este versículo, Jesús revela el papel de los ángeles en la recolección de los escogidos, aquellos que han seguido fielmente a Cristo. La gran voz de trompeta es significativa en la narrativa bíblica, evocando imágenes del uso de trompetas para reunir al pueblo de Dios, anunciar festividades o advertir de peligro, como se ve en Levítico capítulo 25, versículo 9, y Números capítulo 10, versículo 2. En este contexto, la trompeta marca un evento cósmico y espiritual importante. La reunión de los escogidos de los cuatro vientos, una expresión que simboliza los puntos cardinales, indicando un alcance global. Desde un extremo del cielo hasta el otro, sugiere la universalidad de este llamado, destacando la promesa de que ningún creyente será dejado atrás, sin importar su ubicación geográfica o situación. Esta recolección simboliza la culminación de la obra redentora de Cristo y la reunión de su pueblo para el juicio final y la entrada en el reino eterno. Versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Jesús utiliza aquí una parábola para enseñar a sus discípulos cómo interpretar las señales de los tiempos. La higuera, un árbol común en Palestina, brota sus hojas en la primavera, señalando la llegada del verano. Jesús usa este fenómeno natural para ilustrar cómo los creyentes deben discernir las señales que Él ha descrito. Así como el agricultor sabe que el verano está cerca cuando ve las hojas tiernas, los creyentes deben entender que la venida de Cristo está cerca, cuando vean cumplirse estas señales. Esta enseñanza subraya la importancia de estar espiritualmente alerta y preparados, interpretando correctamente los signos de los tiempos como indicadores del inminente regreso de Cristo. La parábola de la higuera es una llamada a no ignorar las señales espirituales que Dios proporciona, sino a vivir con anticipación activa de la venida de Jesús. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. Jesús continúa enfatizando la inmediatez y la certeza de su regreso. La expresión «a las puertas» es una metáfora que sugiere que su venida es inminente una vez que las señales comiencen a manifestarse. Este lenguaje indica que no habrá mucho tiempo entre la aparición de las señales y el retorno de Cristo, destacando la necesidad de estar siempre listos y en un estado constante de preparación espiritual. Al decir esto, Jesús insta a sus seguidores a estar atentos y a no ser complacientes, viviendo cada día con la expectativa de su venida. Este versículo sirve como una advertencia contra la indiferencia espiritual y llama a una vigilancia constante, sabiendo que el tiempo de su regreso está mucho más cerca de lo que uno podría pensar. Versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Este versículo ha sido interpretado de diversas maneras, dependiendo de cómo se entiende el término esta generación. Algunos creen que Jesús se refería a la generación contemporánea a sus discípulos, y que verían el cumplimiento de algunas señales, como la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Otros sugieren que esta generación se refiere a la generación que estará viva cuando comiencen a suceder las señales finales, indicando que una vez que los eventos comiencen, sucederán rápidamente. También hay interpretaciones que entienden generación como un grupo de personas que comparten un mismo tiempo y circunstancia en la historia de la redención, o incluso como una referencia a la raza humana en su conjunto. En cualquier caso, el énfasis de Jesús es la certeza del cumplimiento de sus palabras y que los eventos profetizados ocurrirán según el plan de Dios. Este versículo subraya la fiabilidad de las profecías de Jesús y la necesidad de tomar en serio sus advertencias. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús enfatiza la permanencia y la infalibilidad de sus palabras en contraste con la transitoriedad del mundo físico. A lo largo de la Biblia, el cielo y la tierra se usan como una forma de describir la creación visible y material, que es temporal y está sujeta a cambio y eventual desaparición. Sin embargo, las palabras de Jesús son eternas y permanecerán verdaderas y firmes más allá de los cambios del mundo físico. Este versículo resalta la autoridad divina de Jesús y la confianza que los creyentes pueden tener en sus promesas y advertencias. A través de esta declaración, Jesús reafirma que sus enseñanzas y profecías son más duraderas y confiables que cualquier cosa en la creación material, llamando a los creyentes a vivir según sus palabras con total seguridad en su verdad y poder. Versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús aclara aquí que el momento exacto de su regreso es un misterio que solo Dios Padre conoce. Ni los ángeles en el cielo, que tienen acceso constante a la presencia de Dios, ni siquiera el propio Jesús en su estado humano durante su ministerio terrenal, tienen conocimiento del día o la hora exacta. Esta declaración subraya la necesidad de estar siempre preparados y alerta, ya que el regreso de Cristo será inesperado y sin previo aviso. La enseñanza aquí es que los creyentes no deben enfocarse en predecir o calcular el momento del regreso de Jesús, sino en vivir cada día en obediencia y fe. La incertidumbre del momento exacto es una llamada a la vigilancia constante y a una vida de preparación espiritual, reconociendo que Jesús
puede regresar en cualquier momento. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús utiliza la comparación con los días de Noé para ilustrar cómo será su segunda venida. En los días de Noé, la gente vivía sin tener en cuenta las advertencias de Dios sobre el juicio inminente. La mayoría de las personas estaban absortas en sus actividades cotidianas y no prestaron atención a las señales del tiempo. Jesús advierte que su regreso será similar. Muchos estarán desprevenidos, viviendo sin preocuparse por las señales y advertencias de su regreso. Esta comparación sirve como una advertencia contra la complacencia y la indiferencia espiritual, llamando a los creyentes a estar alertas y preparados para el regreso de Cristo en cualquier momento. La historia de Noé también resalta la seriedad del juicio de Dios y la necesidad de responder a su llamado a la preparación y la fidelidad. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Jesús detalla cómo la gente en los días de Noé estaba completamente inmersa en las actividades normales de la vida: comer, beber, casarse y celebrar. Estas actividades, aunque son parte natural de la vida humana, se vuelven problemáticas cuando se realizan sin conciencia o consideración por los tiempos espirituales y las advertencias de Dios. La gente en los días de Noé estaba tan ocupada con sus vidas cotidianas que ignoraron las advertencias de Noé y no se prepararon para el juicio que se avecinaba. Jesús utiliza esta imagen para mostrar que, de la misma manera, muchos estarán desprevenidos para su regreso, porque estarán demasiado enfocados en las actividades mundanas y en sus propios intereses. Este versículo subraya la importancia de mantener una perspectiva eterna y de vivir con una conciencia constante de la realidad espiritual y el plan de Dios. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Este versículo enfatiza la sorpresa y la inevitabilidad del juicio que cayó sobre la gente en los días de Noé. No entendieron la seriedad de las advertencias hasta que el diluvio llegó y los tomó a todos. De manera similar, Jesús advierte que su venida será repentina e inesperada para aquellos que no estén preparados. La frase «se los llevó a todos» sugiere que el juicio de Dios será completo e inescapable para aquellos que no han prestado atención a las señales y advertencias. Este versículo destaca la importancia de escuchar y responder a las advertencias de Dios antes de que sea demasiado tarde, llamando a una preparación constante y a vivir con una actitud de expectativa espiritual. La comparación con el diluvio subraya la seriedad y la urgencia del mensaje de Jesús sobre su regreso. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Jesús describe aquí una separación repentina y definitiva entre las personas en su venida. La imagen de dos en el campo representa a personas que están realizando tareas cotidianas, como trabajar en el campo. Uno es tomado y el otro dejado, lo cual ilustra la división que ocurrirá en el momento del regreso de Cristo. Este acto de separar a unos de otros simboliza el juicio de Dios, donde aquellos que están preparados y han sido fieles a Cristo serán llevados con Él, mientras que los que no lo están serán dejados atrás. La escena resalta la necesidad de preparación personal, ya que la decisión final depende de la relación individual con Cristo y de la preparación espiritual de cada persona. La enseñanza aquí es que el regreso de Jesús será un evento que traerá consigo un juicio inmediato y decisivo. Versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Similar al versículo anterior, Jesús subraya la inmediatez y la inesperada división entre aquellos que están preparados para su regreso y aquellos que no lo están. Las dos mujeres moliendo en un molino representan la vida cotidiana y el hecho de que la venida de Jesús ocurrirá en medio de actividades normales y comunes. La separación repentina indica que el juicio de Dios es personal y no depende de las circunstancias externas, sino de la relación personal con Dios,
y la preparación espiritual de cada individuo. Este versículo refuerza la enseñanza de que la venida de Jesús será repentina y que la preparación espiritual es esencial para estar listos para su regreso. Versículo 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Este versículo es una clara llamada a la vigilancia y la preparación constante. Jesús advierte a sus seguidores que deben estar siempre listos, ya que la hora de su venida es desconocida. La palabra velad implica estar alerta y despiertos espiritualmente, atentos a las señales de los tiempos y viviendo en obediencia a las enseñanzas de Cristo. Este llamado es un recordatorio de que la vida cristiana no es una vida de complacencia, sino de constante preparación y expectación del regreso de Cristo. Jesús enfatiza la importancia de vivir en un estado constante de alerta y preparación espiritual, reconociendo que su regreso puede ocurrir en cualquier momento. Versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Jesús utiliza la analogía del ladrón para enfatizar la importancia de estar siempre preparados. Un propietario que sabe que un ladrón viene en un momento específico estaría alerta y tomaría medidas para proteger su casa. De manera similar, los creyentes deben estar siempre vigilantes, ya que no conocen el momento exacto del regreso de Jesús y deben vivir en un estado constante de preparación espiritual. Esta metáfora resalta la necesidad de no ser sorprendidos desprevenidos y de vivir siempre en la luz de la venida de Cristo. Jesús subraya que, al igual que un ladrón viene inesperadamente, su regreso será repentino y tomará a muchos por sorpresa. Por lo tanto, la preparación constante es esencial para estar listos para su venida. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús concluye esta sección reafirmando la necesidad de preparación continua. La venida del Hijo del Hombre será en un momento inesperado, por lo que los creyentes deben estar siempre listos. Este llamado a estar preparados es un recordatorio de que la vida cristiana implica una expectativa constante y una fidelidad diaria, viviendo siempre en anticipación de la gloriosa venida de Jesús. No es suficiente simplemente conocer las enseñanzas de Jesús. Uno debe vivir en obediencia a ellas, demostrando fe y fidelidad a través de acciones y una vida transformada. Este versículo subraya la incertidumbre del momento exacto del regreso de Jesús, pero también la certeza de que Él vendrá y la importancia de vivir siempre preparados para ese día glorioso. Este análisis detallado de Mateo capítulo 24, versículos 29 al 44, nos muestra la importancia de estar siempre vigilantes y preparados para la venida del Hijo del Hombre. Jesús nos advierte que su regreso será repentino e inesperado, y que solo aquellos que estén preparados experimentarán la plenitud de su reino. Al vivir en obediencia y expectativa, demostramos nuestra fe en sus promesas y nuestra confianza en su soberanía. Que estas palabras nos sirvan de guía para mantenernos alertas y preparados para el glorioso regreso de nuestro Señor. Gracias por acompañarnos en este profundo estudio sobre la venida del Hijo del Hombre en Mateo, capítulo 24, versículos 29 al 44. Esperamos que esta exploración te haya ayudado a comprender mejor la importancia de estar siempre preparados y vigilantes para el regreso de Jesús. Si te ha gustado este video, te invitamos a darle me gusta y a suscribirte a nuestro canal Palabras de Sabiduría, para no perderte más contenido que te ayudará a crecer en tu fe y conocimiento de la Biblia. También te animamos a dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría saber tus pensamientos y reflexiones sobre este tema. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga siempre.